vez más a este canal. ¿Qué tal va su día? Yo soy Carito y para los que me siguen en mi Instagram ya saben que estuve un poquito de viaje para descansar, para trabajar y labor social, y varios de ustedes, muchos de ustedes me preguntaron cómo le hago yo para llevar mis patines en el avión, si los documentos, si los llevan en el equipaje de mano. Hoy se los voy a explicar con lujo de detalles para que ustedes no tengan ningún problema, y esta es la manera que yo hago siempre para viajar, independientemente si es un viaje nacional o uno internacional. Así que vamos a comenzar con este video y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estoy subiendo videos nuevos. Y ahora sí, vamos a comenzar con este video. And for all my rollers that speak in English, don't forget that you can click down here in the captions to subtitle this and all my videos in English. And now let's start with this video. Bueno amigos, vamos a comenzar con este video. Yo lo que hago normalmente para viajar, ya sea en autobús, ya sea en avión, no importa en qué tipo de transporte me esté moviendo, siempre separo mis botas de mi frame o de mi guía. Y esto es porque me ha pasado en cuanto a mi experiencia personal. He ido a competencias y tengo amigos, atletas de otros países a los que se les ha perdido la maleta, se las han abierto, se les ha retrasado la entrega del equipaje y obviamente hay mucho estrés porque tienes el tiempo contado para ir a tu competencia. Así que yo la verdad prefiero separar los frames de las botas para estar muchísimo más tranquilo. Y aparte siento que las botas en mi caso es muy difícil conseguir de mi número, de la talla que yo calzo. Ya sé, porque es muy pequeña y también es difícil, lleva su tiempo a moldar las botas a tu pie, así que yo prefiero mil veces tener las botas cerca. Y si se llegasen a perder los frames, bueno, es muchísimo más fácil conseguirlos en cualquier ciudad que unos patines completos de tu talla y que los amoldes justito tiempo antes de tu evento, de tu exhibición, de una carrera que tengas, etcétera. Yo la verdad prefiero mil veces hacerlo así. Y bueno, también quiero platicarles que legalmente nosotros podemos llevar los patines en el equipaje de mano porque no tienen una cuchilla como los patines de artístico sobre hielo, así que en teoría son un equipo deportivo y no pasa nada. Ahora, yo he hablado con varias aerolíneas personalmente y les he preguntado acerca de qué pasaría si llevo mis patines en el equipaje de mano completos, y ellos me han dicho que no hay ningún problema. Las aerolíneas no tienen ningún conflicto de aceptar tus patines en el equipaje de mano. Ahora, normalmente tú llegas al aeropuerto, documentas, después te vas a seguridad y en seguridad ya pasas a seguridad y llegas a la parte de salas de abordaje. Lo que pasa aquí es que la aerolínea normalmente no tiene ningún problema de que lleves tu equipaje en el equipaje de mano, tus patines. Pero cuando llegas a seguridad, ellos pueden tener cualquier tipo de pensamiento en la cabeza de que, no sé, pueden tener algo los patines, que puedes golpear a alguien y lo puedes lastimar, no sé, cualquier cosa que les venga a la mente. Y si llevas el tiempo muy justo, esto te puede hacer hasta perder el vuelo por tener que regresar a documentar, si es que te dejan regresar a documentar los patines, y después volver a seguridad a abordar tu avión. Esto me pasó cuando fui a una competencia en junio a Guadalajara y fue horrible. Yo tenía mucho estrés. Afortunadamente tenía una persona que estaba esperándome por si algo pasaba, porque yo estaba muy estresada de que era la primera vez que llevaba mis patines en el equipaje de mano completamente, no los había separado, pero dije, bueno, voy a probar, llevo tiempo, no pasa nada. Entonces llegué, pasé la documentación, me dijeron que no pasaba nada si llevaba los patines en el equipaje de mano. Confiada fui a seguridad y el tiempo se pasó muy rápido en seguridad porque había mucha gente, y al momento de llegar a seguridad pasaron mi bolsa de mano y la volvieron a pasar y la volvieron a pasar y la volvieron a pasar, y yo de no puede ser. Y me dijeron, ¿sabes qué? Esto es muy riesgoso, no te lo podemos aceptar, tienes que ver si la aerolínea te permite volver a documentar los patines, o no sé, si los quieres dejar aquí, no hay ningún problema. Y yo como de, ¿qué? No voy a dejar mis patines aquí. Entonces salí corriendo, le entregué los patines a la persona que después iba a ir a Guadalajara. Le dije, ¿sabes qué? Llévatelos documentados y nos vemos allá en Guadalajara, ¿no? Entonces, la verdad tuve mucha suerte de tener a alguien que me estuviera esperando por cualquier cosa que llegara a pasar, porque estaba yo muy nerviosa de que no me dejara pasar seguridad los patines. Así que todo puede pasar, chicos. Yo la verdad prefiero que no se arriesguen porque no saben
yo llevaba 3 horas de anticipación y de la nada ya llevaba 1 hora y entonces estaba el tiempo justo para poder documentar otra vez, y como había gente en la línea, pues entonces decidí no documentarlos, mejor dejárselos a la persona que iba a ir después conmigo al evento, y me deshice como del problema en ese momento, pero no saben el estrés que cargué, fue horrible. Y bueno, vamos a comenzar a enseñarles cómo es que yo los preparo para ir al avión, así que vamos a desarmarlos. Yo ya les enseñé en un video cómo armarlos, así que para agilizar este video aquí les dejo el link para que ustedes vayan a ver cómo los desarmo y cómo los armo, así que vamos a comenzar. ¡Y voilà! Aquí están ya desarmados mis patines de mis frames o guías. Recuerden que es súper importante ajustar los tornillos al frame. Adentro están los valeros, el spacer, todo normal, pero no olviden ajustarlos para que no se les pierdan estos tornillos. Y de este lado tenemos las botas. Estas también recuerden que llevan un tornillo aquí, entonces yo prefiero ponerlo aquí para que no se me pierdan. Y ahora sí, podamos irnos tranquilos en nuestro viaje. Ahora, lo que yo hago para guardar mis frames o mis guías en el equipaje documentado es guardarlos ya sea en una bolsa de plástico común y corriente del súper, no sé, puede ser cualquier bolsa, o si ustedes tienen estas guardas especiales para los frames de ruedas, también son súper útiles. Estos no los voy a ocupar porque son para frames de 4 ruedas, es decir que están un poquito más chiquitos, y como estos son de 3 wheels o 3 ruedas de 110 milímetros, pues obviamente estas no le quedan. Así que vamos a utilizar esta bolsa de plástico. Lo primero que hago es meter un frame. Y ahora, para que no se rayen, lo voy a doblar y coloco el segundo frame. Le hago un nudo para que obviamente no se salgan los frames, y ahora sí, ya están listos. Esto depende de cómo está tu maleta, tú los puedes llevar extendidos así, o inclusive los puedes llevar como tú te acomodes. Y ahora estos los vamos a llevar tal cual en el equipaje de mano. Yo por aquí tengo ya mi maleta, se las voy a enseñar. Y lo que hago es literalmente nada más meter mis frames en la maleta, la cierro. Y ahora las llaves es súper importante, no olviden llevarlas porque si no, no van a poder armar sus patines. Así que estas siempre llévenlas documentadas. Y las botas las voy a llevar en mi bolsa de mano. Normalmente llevo esta bolsa porque, como se pueden dar cuenta, es súper flexible, entonces puedo llevar bastantes cosas. Y listo, ¿ven? No ocupan nada de espacio, es súper práctico y muy sencillo. Bueno, mis queridos rollers, esto fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado bastante, que les haya servido mucho esta información. Recuerden que no solamente utilizo esta técnica para ir en avión, sino también cuando voy en autobús llevo abajo los frames y arriba llevo mis botas. Así que bueno, recuerden que esto es totalmente opcional, es muy personal la técnica que yo hago para viajar. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios ustedes qué hacen cuando viajan, si tienen alguna otra técnica que me puedan compartir. Me gustaría conocerla, así que déjenmela ahí abajo en los comentarios. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que tengo redes sociales en las que me pueden seguir por aquí, y también se las dejo al final de este video para que estemos más cerca. No olviden suscribirse, darle like a este video y compartirlo con todos sus amigos. Nos vemos el próximo jueves y les mando un beso. ¡Mua!